¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Agenda Económica. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, edición de día miércoles 5 de agosto. Y vamos a comenzar con novedades que entregó hoy día el Banco Central en el contexto del reporte de un informe de sistemas de pago acá en Chile. Anunció que va a poner en consulta la implementación de un sistema de pagos inmediatos. Hay harta experiencia a nivel internacional, pero acá en Chile es novedoso y tiene varias ventajas por el lado de la velocidad, por el lado de los costos también y la comodidad en definitiva para los consumidores. Pilar Gutiérrez reportó este tema. Quienes hayan viajado a Brasil el último tiempo habrán notado algo particular, además del bajo valor de los pasajes. En la playa, al momento de comprar algo, uno puede pagar de forma práctica e inmediata a través de un QR, sin necesidad de otros actores intermediarios. Esto es gracias a Pix, el sistema de pagos instantáneos que impulsó ese país. Chile ahora buscará impulsar su propio sistema de estas características. Pondremos en consulta una regulación que busca fortalecer y facilitar el uso del sistema de pagos instantáneos disponible como medio de pago a comercios. Chile ya dispone de una infraestructura de pagos cuenta a cuenta robusta, interoperable, segura, disponible en todo momento y con abono inmediato de los fondos. Y es que los pagos digitales siguen ganando terreno en el país. En esa línea, el mercado financiero avanza en su modernización. El ente emisor ha encabezado mesas de trabajo con actores de la industria, desde las que se han levantado distintas ideas con el fin de elaborar una propuesta para este nuevo sistema inmediato de pagos, que sea efectivo y seguro para Chile. A diferencia de Brasil, esta es una iniciativa impulsada por el sector privado y regulada por el Banco Central. Desde el punto de vista del impulso por el sector privado, yo esperaría que esto se vaya abriendo cada vez a más actores para que la interoperabilidad sea real. No podemos tener un sistema operado por bancos y otro por fintechs y otro por proveedores de servicios de pagos. Tiene que ser un solo sistema donde todos estén conectados, pero que a su vez compartan estándares de seguridad y estándares de calidad uniformes para todos ellos. Según el informe de sistemas de pago del Banco Central, las personas realizan en promedio 435 pagos digitales al año y las transferencias electrónicas crecieron 15% el último año. En ese sentido, los expertos coinciden que Chile cuenta con una infraestructura robusta, pero que hay desafíos pendientes. La disponibilidad de ese dinero va a ser inmediata para ese comercio. Ese es uno de los grandes beneficios. Falta, diría, son aquellos elementos que hagan de que la transacción sea menos friccionada. Cada vez que nosotros hacemos un pago, uno mismo cuando hace una transferencia a alguien, a un tercero, necesita una serie de datos que hace que el proceso sea un poco más engorroso. Tanto el Banco Central como el mundo privado llevan trabajando ya un tiempo en definir cuál va a ser el mejor mecanismo a través, por ejemplo, del uso de alias o a través de algún uso de un QR interoperable. El nivel de madurez que tenemos en la industria financiera chilena nos pone en un momento preciso justamente para normar el siguiente paso: tener sistemas simples, instantáneos, rápidos, que ayuden a las personas. Contar con un sistema de pagos instantáneo puede tener grandes beneficios, no solo para las personas al hacer el proceso de pago menos engorroso, sino que también para el comercio. El impacto que tiene en dos grandes segmentos: el comercio pequeño, al que si tú le bajas un 1% los costos, si su margen es chico, le estás cambiando gran parte de su resultado final. O sea, aquí es donde le duele al comercio pequeño, al comercio de barrio, tener la maquinita. Y ahora va a tener una alternativa en la misma maquinita que va a tener unos costos más razonables para que efectivamente sea una mejor alternativa al efectivo. Beneficios que se han visto en la experiencia comparada, como el caso de Pix en Brasil. Si bien algunos han hecho la comparación, el sistema que se busca impulsar en Chile tendría diferencias. No es Pix, no es QR en Argentina, porque nos damos cuenta que los comportamientos de las personas también son muy distintos y Chile parte de una base muy distinta al resto. Para poder interoperar necesitamos reglas claras y estándares comunes para todos los actores que participemos en el sistema. Para la industria, precisamente contar con una regulación clara y robusta es el principal desafío. Yo me centraría más bien en los desafíos inmediatos que tiene esto, de onboarding, de fricción, en la experiencia, la arquitectura técnica, la resiliencia del sistema, en qué segmentos primarios esto va a entrar. A diferencia de las tarjetas, acá hay liquidación instantánea y esa liquidación es irreversible en cierto sentido, entonces creo que plantea un desafío bastante grande. Entonces yo esperaría quizás una regulación habilitante que nos permita ir desarrollando paulatinamente el sistema. Son los principales retos de implementar un sistema de pagos inmediatos, algo en lo que el Banco Central aún afina detalles y en lo que sigue trabajando fuertemente junto a la banca.
Nos vamos a ir a otro tema para contarles también más detalles sobre cómo en el sector inmobiliario y de la construcción en particular han recibido el anuncio del gobierno de un proyecto de ley que busca extender el subsidio al dividendo. Con eso se busca generar un mayor acceso al crédito hipotecario para poder acceder a una vivienda y también, por supuesto, generar un impulso al sector de la construcción, liquidando aquellas viviendas que ya están terminadas, pero en stock. Conversamos esta mañana en Agenda Económica con Alfredo Echavarría, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, sobre este proyecto. Son 87.000, 88.000 viviendas bajo las 6.000 UFs. Ese es el stock a las viviendas que serían elegibles ahora. Si consideramos que en la ley actual, en la ley que está vigente, con el cupo de 50.000 viviendas, que es para abajo 4.000 UF, quedan todavía 18.000, 19.000 viviendas por venderse y quedan, ahora se incorporan 30.000 más, son cerca de 50.000 viviendas, y que en el stock de 88.000 es muy relevante. Por eso creemos que esto definitivamente haría disminuir el stock a unos niveles razonables como los había en el pasado, con velocidades de venta que pueden acercarse al año, año y medio. Bien, y nos vamos a ir a otro tema para abordar desde un ángulo distinto lo que ha ocurrido en las últimas semanas con los distintos sistemas frontales y temporales que hemos visto han golpeado fuertemente a buena parte de nuestro país, desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos. Ha habido destrucción y daños importantes, con pérdidas humanas también, pero por otra parte hay otra lectura posible, la que tiene que ver con la capacidad hídrica de nuestro país y el efecto que estas lluvias han tenido también desde el punto de vista del almacenamiento de agua, un asunto crítico en estas décadas. En la siguiente nota, Lucía Figari nos cuenta. Los 25 embalses que monitorea la Dirección General de Aguas en 9 regiones de nuestro país, al día de hoy almacenan cerca de 6.159 millones de metros cúbicos. Esta cifra se encuentra en línea con el promedio histórico mensual y es el mejor contexto de estos últimos 3 años. Sí, tuvimos un aumento súper importante en el volumen embalsado rápidamente. En 3 semanas aumentó bastante y estamos sobre también lo que teníamos embalsado el año pasado en esta misma fecha. Así que en ese sentido sí hay un aumento, pero como ya llevábamos muchos años de sequía, esto no viene a solucionar el problema 100%, pero sí nos dejan un mejor pie para el verano. Respecto a 2024, el volumen de agua acumulada es bastante similar. Sin embargo, la distribución es bastante distinta. En Santiago, este año pudimos ver que no tuvo una recuperación muy fuerte comparado con el norte chico de nuestro país. Hace un año el país acumulaba 4.900 millones de metros cúbicos en esta misma fecha, muy por debajo del promedio histórico mensual, con la región de Coquimbo concentrando 3 de los 4 embalses con alerta bajo 20%. Hoy en cambio Coquimbo exhibe su mejor postal de los últimos 3 años. A pesar que este año representa un contexto bastante positivo, en la región de Valparaíso siguen existiendo embalses que solamente tienen un 20% de su capacidad. Por otro lado, el manto de nieve creció un 71%, comparado con el agua que contiene, que creció únicamente un 31%, lo cual se verá fuertemente reflejado en las épocas de riego, los cuales representan a primavera y verano. Respecto a la infraestructura, expertos advierten que necesitamos fuertes cambios. Si no pensamos los próximos 25 años, los próximos 30 años en tener soluciones estructurales, lamentablemente no solamente no vamos a ser competitivos, sino que a mi juicio estamos poniendo en riesgo el agua para el consumo humano, la disponibilidad de agua para el consumo humano, sobre todo de grandes urbes como Valparaíso y Santiago. Respecto a la agricultura, el 64% de los embalses son del uso para riego. Luego de estas lluvias, en Coquimbo se pasó de tener 3 embalses en estado crítico, es decir, menos del 20% de su capacidad, a tener estos 3 llenos en únicamente 3 meses. No hay que olvidarse que la agricultura exporta 13.500 millones de dólares, genera más de 1 millón de empleos. Tener agua para regar nuestros cultivos es muy importante y este frente mal tiempo, sabemos, ha causado mucho daño, pero el recuperar estas reservas de nieve hace que tengamos una temporada
de riego mucho más tranquila. Por el lado de la electricidad, el 16% de los embalses son utilizados para la generación de hidroeléctrica. La disponibilidad de agua debido a las lluvias genera que las condiciones hidroeléctricas actuales mejoren. No se proyecta un déficit sistémico de energía para los próximos 12 meses. Efectivamente, aumentaron los caudales y la disponibilidad de generación hidroeléctrica en general en el sistema se vio aumentado. En menos de un mes, nuestro país pasó de un escenario de sequía generalizada a uno de disponibilidad de agua similar a la del promedio histórico. A pesar de tener bastantes consecuencias positivas tanto en el ámbito agrícola como el de energía, los expertos siguen insistiendo en la importancia de mejorar la infraestructura hídrica de nuestro país. Bien, momento de revisar algunas de las informaciones del día en nuestro resumen de noticias y vamos a comenzar en la industria aeronáutica porque LATAM entregó sus resultados y mostró un crecimiento por una parte desde el punto de vista de los ingresos, pero por otro lado cayeron las ganancias. La empresa chilena reportó una caída en sus ganancias trimestrales. En el segundo trimestre de este año, la aerolínea obtuvo una ganancia de 125,2 millones de dólares y eso representa una disminución de 48,2% si se compara con el mismo periodo del año 2025. Según la información entregada por la compañía, los costos asociados al precio del combustible alcanzaron más de 1.712 millones de dólares y eso equivale a un 93,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, durante el segundo trimestre, LATAM logró incrementar sus ingresos en un avance importante de 28% respecto al periodo que contempla entre abril y junio del año anterior. Y en otro tema, Banco Estado entró de lleno en la competencia por la electromovilidad. Claro, lo hizo con el anuncio de nuevos productos que están orientados precisamente a entregar créditos verdes, así se les ha denominado, con el financiamiento para poder acceder a medios de transporte más sustentable mediante condiciones preferenciales de financiamiento. Esta campaña ha sido denominada Crédito Verde Electromovilidad y estará vigente hasta el próximo 26 de agosto. Contempla una tasa de interés mensual desde 0,89% para créditos iguales o superiores a 200 UF. También se considera la opción de acceder hasta 3 meses de gracia antes de comenzar con el pago de las cuotas. Y se establece el financiamiento de automóviles 100% eléctricos, vehículos híbridos enchufables, motocicletas eléctricas, scooters y otros medios de transporte de baja emisión. La iniciativa también busca financiar la compra e instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos. Bien, con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica y vamos a conversar de un cambio muy importante que viene en el sistema previsional chileno, que va a tener consecuencias en el mercado de capitales también bien relevantes y tiene que ver con el cambio, la transición que estableció la reforma de pensiones hacia los llamados fondos generacionales. Esto va a tener consecuencias, como decíamos, en el mercado financiero también. Y sobre este proceso queremos conversar hoy en la entrevista de Agenda Económica junto a Felipe Lira, gerente de inversiones en Principal AGF. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Sebastián, y gracias por la invitación a participar en tu programa. Gracias por estar acá. Es un tema súper interesante, medio técnico, quizás un poco árido, pero por eso te invitamos a conversar de este tema porque queremos aterrizarlo de alguna forma también, Felipe, y entender bien en qué consiste todos estos cambios. ¿En qué consiste primero esta modificación hacia los fondos generacionales en el sistema de pensiones? Yo creo que el cambio más grande que estamos teniendo desde la reforma, o sea, desde la implementación de los multifondos, que esto fue el año 2002. Y es algo que en su minuto también, digamos, la gente no... costó un poco el tiempo, digamos, de ir adaptándose, pero hoy día ya está todo el mundo bien claro, digamos, el tema del número de fondos, ¿cierto? El A, B, C, D y E, claro, que determina un nivel de riesgo. ¿Ya? El punto es que lo que vamos a pasar ahora son fondos que el fondo va evolucionando respecto de la toma de riesgo que va adquiriendo. Entonces, y eso, por lo tanto, va a permitir que yo no tengo que estar cambiándome de fondo y cada uno de nosotros
de acuerdo a una generación, a la generación que nosotros pertenecemos, vamos a estar en un fondo. ¿Ya? Entonces, obligatoriamente. Obligatoriamente en la parte, claro, efectivamente en la parte de pensión obligatoria. Entonces van a haber personas de, por ejemplo, de en torno a 40 años que van a estar, digamos, en un fondo, y ese fondo parte en la etapa, digamos, del inicio del ciclo de vida laboral de las personas, tomando más riesgo, pero después de a poco va a ir bajando ese nivel de riesgo a la medida que se va acumulando más, y por lo tanto el objetivo, más que crecimiento, empieza a ser de protección de los ahorros acumulados en el tiempo. Entonces, ese es un poco el cambio, digamos, más importante. Vamos a hablar al tiro de los instrumentos de inversión a los que pueden acceder cada uno de esos fondos, digamos. Serán 10, ¿no? 10 fondos generacionales. Ahora, antes de eso, hoy día hay libertad para cambiarse de un fondo a otro. Yo puedo moverme de la A a L y volver sin problema, de manera más o menos rápida. En fin, ya no se va a poder hacer eso entonces con el nuevo sistema. O sea, un poco la idea es que, ¿qué es lo que ocurre acá? Que los fondos multi-asset, o se conoce como target risk, los que son los multifondos hoy día, tienen un objetivo de nivel de riesgo. Entonces, efectivamente, son las personas que lo que tienen que ir haciendo, en la medida que va pasando el tiempo, ir moviendo su fondo desde un nivel de riesgo más alto. Por ejemplo, yo si parto en el A, me voy al B, C, D y E. El punto es que ese proceso hoy día está más en manos de las personas, y por lo tanto saber en qué minuto yo voy haciendo los cambios es bastante más complejo. Entonces, la gracia de los fondos generacionales es que esto queda en manos del equipo de inversión, el que determina en forma óptima, recuerdo a cuáles son las rentabilidades esperadas de los distintos activos que uno invierte, cómo yo hago esa trayectoria, cómo yo voy bajando ese nivel de riesgo en la medida que me voy acercando a la etapa de jubilación, y también cómo voy manejando el nivel de riesgo durante la etapa de retiro. Entonces, eso creo que es algo que permite alinear mucho más el objetivo de los fondos con la pensión. Eso te iba a preguntar, desde cómo cambia cada uno de los fondos y en lo que pueden invertir, cómo están compuestos en definitiva en función de ese objetivo final. ¿Qué es lo que va a pasar o qué vamos a ver en esa oferta de fondos, por ejemplo? Básicamente acá lo que ocurre es que efectivamente esta es una oportunidad para que los fondos de las personas más jóvenes puedan tomar un nivel de riesgo mayor, sobre todo concentrarse en activos que se llaman de crecimiento, porque tenemos dos tipos de activos, básicamente, los de crecimiento y los de protección. Perfecto. Entonces, partir con muchos más activos de crecimiento que te generan una rentabilidad mucho más alta en el futuro, y después ir eso bajándolo en forma gradual y sobre todo disciplinada. Y yo creo que quiero hacerle ese hincapié en el proceso disciplinado. Porque hoy día el proceso de inversión de los fondos generacionales, como tienen este objetivo más de largo plazo, yo armo una cartera de inversiones pensando en el largo plazo. Y eso se conoce como Strategic Asset Allocation o Glide Path, que es justamente la trayectoria. Esto es como piensan que es un avión y que yo quiero llegar lejos, ¿cierto? Quiero lograr un objetivo de pensión bien alto, tengo que volar, digamos, bien alto, pero la idea es que después, a la medida que yo voy acercándome a mi objetivo, voy haciendo ese planeamiento y voy bajando el nivel de riesgo, ¿ya? Entonces, justamente en eso, el que esté metido, el equipo de inversiones, 100% en ese proceso, hace que la rentabilidad en general de este tipo de estrategia es mucho mejor que la alternativa que tenemos hoy día. Oye, Felipe, acá hay un asunto bien interesante. Las AFP nunca han podido invertir en lo que quieran, ¿no? No pueden poner su plata en cualquier parte, hay reglamentos, hay la superintendencia, el regulador establece un rayado de cancha y dice, mire, usted invierta, pero dentro de esta cancha, ¿cierto? ¿Esa cancha cambia a partir de estos fondos generacionales? Sí, hay cambios que son bien relevantes. Primero, yo creo que esto era una muy buena oportunidad para pasar de un régimen de regulación, que hoy día tenemos una regulación basada más en límites, pasar a una regulación más basada en riesgo, que es un poco el estándar a nivel internacional. O sea, más que poner un límite por un determinado instrumento o por una determinada clase de activos o subclase de activos, es decir, yo te voy a medir por un nivel de riesgo, y obviamente cada administradora va viendo, digamos, cuál es la composición de activos que mejor logra, según ellos y según el tipo de clientes que tienen, ¿cierto? La mayor rentabilidad. Logramos, por lo menos lo que se ve en la propuesta que salió en consulta del régimen de inversión, que es justamente lo que tú dices, que es este rayado de cancha, se publicó a principios de julio y se ven ciertos avances en reducir algunos límites, pero también
se ponen nuevos límites. Hay un rayado de cancha que es distinto del regulador. Pero, por ejemplo, ¿podría invertir las administradoras de fondos hacia el futuro, invertir en nueva clase de activos que hoy día no pueden hacerlo? En general no, por lo menos lo que vimos hoy día, o lo que tenemos hasta ahora, lo que es el régimen de inversión, no hay mucha flexibilidad para hacer algo muy distinto de lo que se hace ahora. Lo que se enfoca mucho es en cómo yo voy a asignar esta torta. O sea, la torta se mantiene igual. La pregunta es cuánto manjar, cuánto chocolate, cómo va a ser, digamos, esa composición. Y es un poco lo que estableció ciertos límites hoy día el regulador, y eso lo puso en consulta, y la idea es que entre todos los actores de la industria estamos dando nuestros comentarios para que esto al final sea lo mejor posible para los futuros pensionados. Y este proceso hasta el 1 de septiembre, ¿cierto? El proceso de consulta ya cerró, de hecho el 31 de julio, fueron 3 semanas, un poquito más de 3 semanas, pero el definitivo efectivamente se va a conocer el 1 de septiembre. De acuerdo. Felipe, aquí hay experiencia internacional, me imagino, ¿no? Esta no es una innovación chilena al avanzar hacia los fondos generacionales. ¿Qué es lo que muestra la experiencia internacional en procesos de transición como este? Sí, eso es un muy buen punto, porque lo que hemos visto, esto partió a principios de los 2000 en los países desarrollados, se estableció en Estados Unidos como la opción de default del 401k, en el caso de Inglaterra, Holanda, en Australia también, varios países desarrollados que empezaron a implementar fondos generacionales, pero también en el caso de países emergentes. Y eso, bueno, nosotros en Principal tenemos bastante experiencia porque estamos involucrados tanto en los mercados desarrollados como también en países emergentes, en Asia y en Latinoamérica también. Ya nosotros tenemos el ejemplo de México. México a fines del 2019 empezó con la implementación de fondos generacionales y ellos por lo tanto ya tienen una trayectoria bastante larga en entender justamente cuáles son los desafíos de la implementación. Claro. ¿Y cuál dirías tú que es el principal riesgo en una transición a un sistema como este, un cambio que es bien profundo? No, lo principal es que acá, un poco volviendo a lo que comentaba al principio, es tan importante esta trayectoria de inversión de largo plazo que lo ideal es que eso se le dé, digamos, las capacidades a los equipos de inversión para poder, digamos, trabajar y lograr el objetivo óptimo o que maximice justamente la pensión. Yo creo que el riesgo acá es que haya un exceso de regulación, ¿cierto? Y que justamente no permita aprovechar lo bueno que tiene este tipo de fondos, porque estos fondos nosotros hemos visto la experiencia y tienden a mejorar bastante las pensiones, porque justamente se enfocan más en el largo plazo. Más que estar haciendo apuestas tácticas, uno se enfoca más en el largo plazo y por eso yo lo comentaba al principio, el tema de la disciplina en el proceso de inversión es muy importante. Claro que sí, y con esos objetivos de largo precisamente, de largo plazo. Y acá hay mucha información además que entregar a la gente, ¿no? A los afiliados también en un proceso de cambio. En Agenda Económica vamos a empezar precisamente a tratar este tema para poder tratar de aclarar el panorama y explicar muy bien cada uno de estos conceptos, así que este es un súper buen punto de partida. Gracias por haber venido al estudio, Felipe. No, gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Y para cerrar un poco, yo creo que lo que tú comentas es muy importante. O sea, acá la asesoría y en la educación financiera es clave en este tipo de fondos. Claro que nosotros estemos explicando de qué se trata es mucho más importante hoy día de lo que veíamos antes, digamos, con los multifondos. Así que te agradezco el espacio. Gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias, Felipe. Así estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Comienza CNN Prime y las noticias más importantes del día.